Bienvenidos a este nuevo espacio para poder seguir creciendo juntos en las verdades de Dios. Creemos que será muy bueno para nosotros poder refrescar lo que compartimos durante nuestros servicios presenciales, para que si no pudiste estar, recibas lo que Dios tiene para vos con este mensaje. Y si estuviste presente, pero querés volver a escucharlo, que esta vez traiga algo nuevo a tu corazón. Muchas gracias, Fer. Bueno, muy bien. Saludo a todos los que no saludé. Veo un montón de caras conocidas que no llegué a darles la bienvenida o a saludarlos. Muy buenas tardes a todos y todas. Un privilegio para mí poder estar acá. La verdad es que tenía una deuda pendiente con ustedes. Nunca había venido a visitar Human, se los debía a Male y a Lara principalmente. Pero bueno, acá estoy. Lo que sí nunca me imaginé que iba a estar de este lado. Así que debo confesarles que estoy un poquito nervioso, que me tiemblan un poquito las piernas. Pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Celebro que los pastores y que ustedes como iglesia, como comunidad de fe, puedan invertir tiempo en hablar sobre este tema que creo yo que es tan relevante en los tiempos en los que vivimos. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre fe, salud mental y particularmente me gustaría que podamos juntos pensar sobre algunas cosas vinculadas al dolor y el sufrimiento. Sí, Juan, malísimo tu timing. Domingo a la tarde, previa a final de Copa América, vamos a hablar del sufrimiento. No sé si es muy marketinero, pero creo que puede ser interesante en función de esta propuesta que me invitaron ustedes como iglesia. Sin mucho más preámbulo, me gustaría arrancar con la siguiente pregunta. ¿Y Fran, si me ayudas? Quiero preguntarles lo siguiente. Para ustedes, ¿el dolor tiene mala prensa? Sí, ok. No hace falta que me respondan, podían pensarlo. ¿El sufrimiento tiene mala fama? ¿Qué cosas, y esto sí para que lo piensen, qué cosas creen que se dicen acerca del dolor, acerca del sufrimiento? ¿Qué mandatos, qué mensajes creen que se nos transmiten de manera cultural acerca de este tema? Para intentar de responder esta pregunta, me gustaría invitarlos a una pequeña y breve experiencia. Ahí donde estás, me gustaría que puedas sacar tu celular. ¿Sí? No importa qué tan nuevo o qué tan viejo sea, si tenés el celular de último modelo o uno más o menos como el mío, ahí donde estás que lo puedas sacar. Si por algún motivo no trajiste o no tenés celular, no pasa nada. Si tenés un papel para anotar, vale también. Y si no, lo puedes hacer mentalmente. No hay problema con eso. Te cuento cómo es la dinámica, cómo es la experiencia. Yo te voy a mostrar ahora en la pantalla una serie de frases, de afirmaciones, que están incompletas y que me gustaría que puedan, valga la redundancia, completar con dos opciones. Van a haber frases y ustedes tienen que completar con la opción buena o mala. Solo esas dos opciones pueden usar, buena o mala. ¿Está bien? Para que esto se entienda mejor, vamos a ver un ejemplo. Si yo les digo, la ansiedad es, sin pensarlo mucho, ¿ustedes qué dirían? ¿Buena o mala? Ya sé que hay muchas más opciones y demás, ahí anotan. ¿Buena o mala? Con lo primero que venga a tu cabeza, con lo primero que te diga tu mente. Entonces ahí anotás, la ansiedad es lo que te parezca. Si te digo, la calma, ¿es buena o mala? ¿Qué dirías? Seguimos, la vergüenza, ¿qué te parece que es? Ahí, vas anotando lo primero que dice tu mente. La ira. ¿Qué es para vos la alegría? ¿Qué es para vos la tristeza? Y vamos con la última. ¿La felicidad es buena o es mala? Si respondiste o completaste cada una de esas frases, me gustaría que puedas intentar de encontrar algún tipo de patrón en tus respuestas. Yo me imagino que probablemente la mayoría de nosotros contestó que la calma, la alegría y la felicidad son buenas, ¿no es cierto? Y probablemente completemos que la ansiedad, la ira, la vergüenza o la tristeza son malas. Parece que el dolor tiene mala prensa. Calificar a estas emociones como malas o negativas
trae consigo la idea de que son como experiencias de las cuales nos tenemos que alejar. Experiencias que tenemos que intentar de evitar, de controlar o de sacarnos de encima. Por eso digo que pareciera que el dolor tiene mala prensa, que no nos enseñan muy bien a qué hacer cuando aparecen todas estas cosas que nos generan malestar, que nos hacen sentir incómodos, que quizás experimentamos y no nos gustan. Ahora bien, la sociedad en la que vivimos constantemente nos transmite la idea de, como decíamos, estas emociones y experiencias son malas y negativas. Por lo general, se nos transmite la idea de que el sufrimiento es un problema, de que el malestar es un problema a resolver y que por el contrario el bienestar es una obligación. Lo podemos ver en cualquier portal de noticias, medios de comunicación, redes sociales o algunos de los tantos libros de autoayuda que tenemos a nuestro alcance. De alguna manera se nos transmite el mensaje de que las experiencias de dolor deben ser controladas, eliminadas o reemplazadas por pensamientos y emociones positivas, para así poder tener una buena vida. Se nos transmiten mensajes sobre la importancia de tener pensamientos positivos, buenas experiencias, de buscar con toda nuestra fuerza situaciones que nos hagan sentir bien, cómodos, confort, y alejarnos con todo el esfuerzo posible de cualquier cosa que podría llegar a hacernos sentir mal. ¿Hasta acá voy bien? ¿Estoy siendo claro? ¿Sienten que representa un poco lo que escuchan, lo que ven en los reels que pasan cuando están con el celular o cuando prenden un rato la tele? Bien. Ahora déjame decirte algo. El mundo en el que vivimos, la realidad en la que estamos, está marcada por el dolor y por el sufrimiento. Si me pasás a la siguiente, Fran. La tristeza, la angustia, las situaciones difíciles son parte de nuestra experiencia como seres humanos. Nos guste o no, lo entendamos o no, a pesar de que estemos de acuerdo o no, pareciera que el dolor y el sufrimiento son parte de nuestra experiencia como seres humanos. Son moneda corriente en nuestra experiencia del día a día. Dudo que alguno de los que está acá pueda afirmar o levantar la mano y decir, yo no tuve ninguna situación de sufrimiento. Desde que nacemos estamos expuestos a distintas situaciones que duelen, que nos hacen sentir mal, que nos ponen en situaciones complicadas y difíciles. Creo que el sufrimiento, a pesar de lo doloroso que es, nos iguala a todos como seres humanos. Es una de las cuestiones que nos iguala a todos nosotros como personas. Si podemos decir que tenemos algo en común entre todos nosotros, es que estamos expuestos a situaciones de sufrimiento. Les dije que no tenía muy buen timing para la tarde de hoy. Pero en algún punto, ¿no es la verdad? Pareciera que el dolor es parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, no sé por qué, quizás un poco por los mensajes que nos transmiten en los medios y las redes sociales, pareciera que solemos pensar que sufrir está mal, que sufrir es lo anormal, que sufrir es una excepción y que lo normal es sentirse bien. Creemos que el sufrimiento es la excepción y el bienestar, el sentirse bien, es la norma. Sentirnos felices, contentos, sanos, fuertes, es lo que debería predominar. Esta posición, según algunas personas o algunos autores, se llama normalidad saludable, porque asume que lo normal es estar libre de sufrimiento y que la tristeza y el dolor son la excepción. Ahora, como decíamos, hacemos grandes esfuerzos por intentar de sacarnos de encima este dolor, este sufrimiento, este malestar que nos hace experimentar o vivir ciertas situaciones. Si lo pensamos por un minuto, ¿cuántos esfuerzos hacemos
para sacarnos de encima ese dolor que sentimos. ¿Cuántas acciones rebuscadas encontramos para intentar a toda costa sacarnos el dolor que a veces aparece en nuestras vidas? ¿En cuántas acciones nos encontramos para intentar de no sentir ese dolor que nos incomoda? Déjame decirte, tiene todo el sentido, porque ¿a quién le gusta ponerse en contacto con ese nudo que tenés en la garganta cuando estás muy angustiado? ¿A quién le gusta ponerse en contacto con los ojos rojos cuando por mucho tiempo estuviste llorando? ¿A quién de nosotros les gusta de alguna manera frenar y sentir cómo sus piernas y sus manos tiemblan cuando tenemos mucho miedo, estamos muy nerviosos, como yo ahora? No nos gusta, lo evitamos, intentamos escaparnos de eso. Ahora, ¿qué costo tiene a veces intentar de huir con todas nuestras fuerzas del dolor, del sufrimiento, del malestar? Yo creo que en algún punto esto nos atraviesa a nosotros como seres humanos por la entrada del pecado al mundo, un poco como hablaba Maru hoy en el principio de la reunión. No por un pecado, no por tu pecado, no por mi pecado, por el primer pecado. A partir de la entrada del pecado al mundo, esa armonía que teníamos con Dios se rompió, se fragmentó, se quebró. A partir de esa primera decisión del hombre y de la mujer de darle la espalda a Dios y hacer su propio camino, se quebró algo en nosotros. Esa armonía que teníamos con Dios se rompió. Esa armonía que teníamos con nosotros mismos se quebró. La paz que había entre nosotros se vio fragmentada. Y lo mismo pasó con el ambiente, nuestro medio ambiente, la naturaleza. Abrir cualquier portal de noticias es suficiente para ver las consecuencias de esto. Guerras, conflictos sociales, tasas de suicidio, trastornos de salud mental cada vez más en aumento, problemas entre nosotros, nuestros cercanos, nuestros vecinos, cambio climático, problemas ecológicos. Vivimos en un mundo que está marcado, que está de alguna manera caracterizado por el dolor. ¿Vengo bien hasta acá? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Bien, gracias por su feedback. Entonces, me gustaría, pasame a la siguiente, Fran, leerles el siguiente versículo. Salomón hace muchos años atrás ya hablaba de esto. Él decía, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Desde hace muchos años atrás, Salomón ya estaba haciendo referencia a esto de que hay momentos para llorar, hay momentos para entristecerse, hay momentos para sentirse mal. Ahora pareciera que nosotros solo queremos quedarnos con la alegría, con el bailar, con el bienestar. Me gustaría ilustrar esto que te estoy contando con algunos datos. Prometo, se lo prometí a Fer, no me voy a poner muy técnico, pero que me parecen representativos. Hay distintas investigaciones que se hicieron en diferentes países que miren lo que demuestran. Que si nosotros consideramos el lapso de un año, 1 de cada 5 personas tiene chances de cumplir los criterios para ser diagnosticada con un trastorno de salud mental, principalmente con lo que conocemos como depresión o trastornos de ansiedad. Ahora, si consideramos no un año, sino la franja de lo que sería nuestra vida, a lo largo de la vida, 1 de cada 3 personas tiene chances de cumplir criterio para padecer, para ser diagnosticada con un trastorno de salud mental también. Si pensás en tus familiares, en tus amigos, en tus compañeros del trabajo, del colegio, de la facultad, en el último año, 1 de cada 5. A lo largo de la vida, 1 de cada 3. Y traigo estos datos para mostrarles primero que
las problemáticas en salud mental son más frecuentes de lo que creemos. No son algo raro ni una excepción. Aparecen más de lo que a veces nos podemos imaginar. Y por otro lado, traigo este dato para que podamos ver y podamos empezar a entender quizás cuáles son algunas señales de alerta para buscar ayuda, pero también para saber cómo ayudar y acompañar a los demás. Para poder ver que parte de este sufrimiento que, como decíamos, que está entre nosotros, a veces se manifiesta en este tipo de problemáticas. Ahora, más allá de lo que serían como los trastornos dentro de lo que es la salud mental, hay sufrimiento en nuestra vida cotidiana. Y si no, pensemos en, de alguna manera, las tristezas, las traiciones, las decepciones, los sueños que no se cumplen, los corazones rotos, las pérdidas, dolores del día a día, de la vida cotidiana, de la cual creo yo quizás que ninguno de nosotros está exento. Si seguimos con esto, me gustaría mostrarte cómo en la Biblia, en lo que consideramos que es la palabra de Dios, podemos encontrar a distintos hombres y mujeres que fueron utilizados por Él en gran manera y que al mismo tiempo experimentaron situaciones de profundo dolor. Como un ejemplo, tenemos a Elías. Elías, el gran profeta del pueblo de Dios. Elías, quien había sido utilizado para demostrarle al pueblo quién era el Dios verdadero. Si se acuerdan de la historia en Primera Reyes 17, 18 y 19, Dios lo usa para demostrarle frente a un montón de personas que Dios era el Dios verdadero. A través de su oración, Dios interviene, demostrándole a las personas a quién debían adorar. Elías queda en un lugar, ¿no?, habiendo sido partícipe de un milagro tremendo. Capítulos más adelante, a partir de una amenaza de muerte que le hacen, miren lo que dice el profeta, miren la oración que hace. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. El mismo profeta que había sido utilizado para demostrar quién era el Dios verdadero, estaba sufriendo de una profunda tristeza, de una angustia inmensa, hasta el punto quizás de querer terminar con su vida. Vamos a otro momento y capítulo de la Biblia, nos vamos para atrás. Moisés, el hombre que había sido utilizado por Dios para liberar al pueblo de la opresión y la esclavitud de Egipto. Se encuentra frente a esa zarza ardiente, Dios mismo haciéndose presente y hablándole, diciéndole que lo quería usar para grandes cosas. Y miren lo que dice Moisés. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Moisés experimentando un miedo intenso, paralizante, casi sin palabras para poder expresar, con temor a no poder comunicarse con claridad. El mismo Moisés, que capítulos más adelante es utilizado por Dios para liberar al pueblo de la opresión. Y si seguimos con algunos ejemplos, podemos encontrar al mismo Jesús pasándola mal, sufriendo en profundidad. Jesús, el Hijo de Dios, una de las personas de la Trinidad. Seguramente leyeron más de una vez este pasaje. En el Getsemaní se encuentra profundamente triste y angustiado. Miren las palabras que expresa algunos de sus discípulos. Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús, aquel que decidió cargar la cruz y morir por cada uno de nuestros pecados, también antes de hacerlo estaba experimentando dolor y sufrimiento. Este dolor no lo limitó, no lo frenó, no impidió que vaya a morir por nosotros. Pero eso no quita que hubo un momento donde sintió tristeza.
pensar en Elías, pensar en Moisés y ver estas situaciones de sufrimiento me llevan de alguna manera a reflexionar sobre algunos puntos. Personas que fueron utilizadas de gran manera por Dios. Personas que hicieron grandes cosas por y para Dios. No estuvieron exentos de pasarla mal. Personas que tenían una comunión muy cercana con Dios. Moisés dice que hablaba cara a cara con el Señor. No estuvieron exentos de pasarla mal, de sentir dolor. Personas que fueron usadas, que estuvieron cerca. Aún así, hubo momentos donde la pasaron mal. Hubo momentos donde se encontraron sufriendo. Dios se acerca a Elías, Dios se acerca a Moisés. Dios se acerca, el Padre se acerca a Jesús. No necesariamente quitando inmediatamente ese dolor, sí escuchando, sí siendo refugio, sí acompañando, sí ayudándolos quizás a atravesar esa situación de dolor de una forma diferente, de una forma distinta. Ahora, cuando hablábamos con Fer, él me decía, bueno, estaría bueno quizás que podamos hablar un poco de qué es la depresión, qué es la ansiedad. Así que no sé esto bien si es una prédica, si es un taller, si es una mezcla de las dos, pero así como decimos que el sufrimiento es parte de nuestra experiencia humana y que muchas veces ese sufrimiento se puede de alguna manera manifestar con algún trastorno mental, primero me gustaría hacer esta distinción. En la vida sufrimos y sufrimiento no siempre es sinónimo de estar pasando una situación vinculada a la salud mental. El sufrimiento es algo que, creo que ya lo dijimos varias veces, nos une a todos, nos toca a todos. Ahora hay momentos particulares donde quizás podemos estar encontrándonos en una situación quizás difícil vinculada a la salud mental. Y por eso me parece importante que podamos hablar de qué es la depresión, qué son los trastornos de ansiedad. Porque creo que tener información nos puede ayudar, primero, a saber cuándo buscar ayuda. Reconocer algunas señales para decir, che, creo que en este momento necesito buscar ayuda. Y por otro lado, para saber cómo acompañar. Nosotros como comunidad, ustedes como Human, como iglesia en general, a personas que la están pasando mal. Entonces, si me acompañan, vamos a hablar un poquito de ansiedad y depresión. ¿Qué es la depresión? Quizás para unos esto ya lo escucharon y ya lo vieron, para otros puede ser nuevo. Pero entendemos que la depresión es un trastorno mental común, que implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida de placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. La depresión es distinta de los cambios habituales del estado de ánimo y los sentimientos sobre el día a día. Puede afectar a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones familiares, de amistad y las comunitarias. Lo primero que me gustaría compartirles es que la depresión es un trastorno mental común. ¿Qué quiere decir eso? Depresión y trastornos de ansiedad se los llaman trastornos mentales comunes porque son los más frecuentes, los que más aparecen a nivel mundial. Muchas personas, ¿sí?, atraviesan situaciones de depresión y ansiedad. Entonces, algo que podemos ver en primer lugar es que la persona deprimida, de alguna manera, empieza a perder interés por aquellas actividades que hacía antes de estar deprimida. Muchas veces la persona con depresión deja de hacer cosas que antes hacía, disfrutaba, le generaba bienestar, placer, agrado, y considera y cree que ya no tiene la capacidad para volver a hacerlas. Es importante distinguir entre tristeza y depresión. Depresión no es estar un poco bajón. Depresión no es sentirme un poco pinchado. Depresión no es estar un poco frustrado. Como dice acá, es un estado de ánimo deprimido, ¿sí?, durante un tiempo, durante un periodo de tiempo determinado. Y es importante considerar que la misma empieza a afectar distintas áreas de la vida cotidiana de la persona, ¿sí? Para una persona con depresión, levantarse de la cama puede ser todo un desafío. Salir a trabajar puede ser algo muy complicado.
Volver a hacer deporte, arte o alguna actividad que antes disfrutaba puede volverse realmente una tarea muy difícil de llevar a cabo. Alguien deprimido no se ve solamente triste, puede verse irritable, puede verse muy cansado, puede verse apático o desesperanzado. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de la depresión? Puede haber dificultad para concentrarse, un sentimiento de culpa excesiva o inutilidad. ¿Qué quiere decir esto? Un sentimiento de culpa muy profundo o un sentimiento, o el pensamiento de que, esto que decíamos antes, ya no soy capaz de. No soy capaz de levantarme de la cama, no soy capaz de levantar los platos que tengo sucios en la cocina, no soy capaz de, volver a hacer actividad física. Muchas veces hay una falta de esperanza acerca del futuro, como si tuviera unos anteojos oscuros que no me permiten proyectar. Todo lo que veo por delante parece difícil y complicado, que muchas veces se relaciona con pensamientos de muerte o suicidio. Suele haber cambios en el apetito o el peso, ¿sí? Puede haber más o menos apetito, disminución o aumento de peso, lo mismo con el sueño, ¿sí? Sensación de cansancio, fatiga y pérdida de interés o placer por casi todas las actividades del día. Esto que decíamos antes, dejo de encontrar placer o disfrute en aquello que hacía antes de estar deprimido. Tristeza y depresión no son lo mismo. La tristeza es una emoción normal y frecuente en nuestra experiencia como seres humanos. Gracias a Dios que tenemos la capacidad de sentirnos tristes. Porque aunque a pesar de que la tristeza a veces se siente fea, en el cuerpo esto genera malestar, es la tristeza la que nos transmite que algo o alguien que apreciábamos mucho ya no está más. Ya no lo tenemos más. La tristeza nos permite conectarnos con la realidad, nos permite elaborar pérdidas, hacer duelos, nos ayuda a aceptar una realidad que quizás es difícil, pero que es el primer paso para poder seguir adelante. Vamos con los trastornos de ansiedad. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Los mismos son afecciones de salud mental diagnosticables caracterizadas por el miedo excesivo, ansiedad y cambios físicos y de comportamiento relacionados que pueden empeorar con el tiempo. Afectan la vida diaria de las personas como la escuela, el ocio y las relaciones. Yo intenté ser claro en esto. Trastornos de ansiedad y ansiedad no es lo mismo, ahora lo vemos en profundidad, pero lo que caracteriza a los trastornos de ansiedad es este miedo excesivo, un miedo muy intenso o excesivo frente a ciertas situaciones concretas, específicas. Puedo sentir mucho temor a subirme a un colectivo, sentir mucho temor en un lugar con muchas personas, sentir mucho temor a distintas preocupaciones acerca del futuro, a dar una exposición oral, a volver a entrar al colegio. Este miedo excesivo suele venir acompañado con distintas sensaciones físicas que seguramente alguna vez ustedes experimentaron. Taquicardia, sudoración, temblores, náuseas, mareos, pueden ser sensaciones totalmente normales y esperables de lo que es sentir o experimentar ansiedad. Ahora, muchas veces la persona que está experimentando un trastorno de ansiedad considera que esas sensaciones son malas o peligrosas, que esas sensaciones me pueden llevar a tener un ataque al corazón, que pueden hacer que me vuelva loco, que puede hacer que quede como muy vulnerable frente a una situación con otras personas. Esas sensaciones no son malas, son simplemente la respuesta de nuestro cuerpo frente a algo que percibimos como un peligro. Es nuestro cuerpo preparándose para luchar o para huir. Entonces, miedo intenso, sensaciones físicas displacenteras y podemos decir que hay un punto más que son conductas de evitación. La persona que está experimentando un trastorno de ansiedad va a empezar a dejar de hacer actividades por miedo a. Si me da miedo subirme al transporte público, dejo de hacerlo, me voy en Uber. Si me da miedo dar un oral, a esa clase falto, busco algún certificado médico.
Si de alguna manera me da miedo ir a lugares con muchas personas, dejo de hacer esas actividades. Muchas veces los trastornos de ansiedad se parecen a una mancha de aceite que se va expandiendo cada vez más. De alguna manera implicando más situaciones o más aspectos de la vida cotidiana de la persona. Por eso la importancia de poder recibir ayuda a tiempo. Ansiedad, vamos con los principales síntomas de ansiedad. Algunos de ellos son preocupación excesiva, preocupaciones persistentes y desproporcionadas sobre diversos aspectos de la vida diaria, agitación, sentirse nervioso, inquieto o al borde del colapso, fatiga, cansancio excesivo, incluso sin haber realizado actividades físicas intensas, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. Son algunas de las características que pueden estar presentes en un trastorno de ansiedad. Ahora, como decíamos con la tristeza y la depresión, ansiedad y trastorno de ansiedad no son lo mismo. La ansiedad lo mismo, es una emoción normal y frecuente. Y qué bueno que tenemos la capacidad de sentirla. Porque la ansiedad muchas veces nos ayuda a, de alguna manera, prever peligros futuros. Si yo en 2 días, en 3 días, en una semana tengo un examen y la ansiedad me dice sentate a estudiar, esa ansiedad es efectiva, me ayuda, me anticipa, me prepara. Ahora, en otros puntos puede volverse muy intensa y empezar a limitar mi vida cotidiana. ¿Estoy siendo claro hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Venimos bien? Bien. Entonces, vamos a avanzar un poco más. La idea clave de esto es, vimos como algunos puntos importantes, ¿no? Como cuando estamos frente, o cuando podríamos estar frente a lo que es un trastorno depresivo o trastornos de ansiedad. Ahora, la idea clave es la siguiente. Cuando alguna de estas emociones, cuando alguno de estos pensamientos, cuando alguna de estas acciones o conductas empiezan a limitar mi vida cotidiana, es una buena señal para buscar ayuda. Cuando esto empieza a afectar en distintas áreas, vamos para atrás, Fran, ahora vamos a eso. Cuando estamos en alguna de esas situaciones puntuales, quizás es un buen momento para poder pedir ayuda. Y acá me gustaría hacer una pausa en lo siguiente. Si vos de repente con esto que estamos viendo te sentís identificado, si de repente al escuchar estas cosas decís creo que algo de esto me está pasando, o quizás no es esto, pero entiendo que hay emociones con las cuales me está costando lidiar, que hay pensamientos con los cuales me está costando convivir, que hay ciertas situaciones que no estoy sabiendo cómo manejar, pedir ayuda es un gran primer paso. Pedir ayuda es un acto de valentía. Yo considero realmente que animarse a abrir la boca y hablar puede ser un primer paso para, de alguna manera, hacer algo distinto con esta situación, que implica mucha valentía, reconocer lo que me está pasando y decir, necesito de la ayuda de alguien más. Mostrarse vulnerable es un acto de profunda valentía, al menos así lo creo de manera personal. Déjame decirte algo, que si algo de esto te está pasando, buscar ayuda puede ser un primer buen paso. Ahora, en relación a lo que veníamos hablando del sufrimiento, buscar ayuda de un profesional no necesariamente es que el dolor desaparezca. No necesariamente es que nunca más te encuentres con el sufrimiento. Si yo o algún terapeuta te ofrecen eso, es complicado, no sé si va a pasar, porque el dolor es parte de nuestra experiencia como seres humanos. Pero sí déjame decirte lo siguiente, que buscar ayuda a un profesional puede justamente ayudar a que te puedas relacionar con estas experiencias, con estas emociones, con estos pensamientos de una forma distinta. Que puedas relacionarte con ese dolor, con esa tristeza, con ese miedo, con esa ansiedad, con esos pensamientos molestos que a veces aparecen de una forma diferente. Que puedas de alguna manera aceptar eso que te pasa y empezar a vivir conforme a aquellas cosas que son valiosas e importantes para vos. En vez de vivir intentando de controlar, de evitar, de sacarte de encima el miedo. Vivir una vida que valga la pena ser vivida. Vivir una vida plena como la que nos ofrece
Jesús, no sin sufrimiento, sí con su acompañamiento. Ahora, eso en primer lugar. En segundo lugar, si estás pasando alguna de estas situaciones, no solo creo que puedes acercarte a un profesional, hay un montón de otras cosas que puedes hacer. Creo que acá como comunidad, acá como comunidad tienen líderes, referentes y seguramente ustedes por fuera también personas de confianza. Animate a hablar, busca ayuda, busca apoyo, más allá de la ayuda profesional, tener gente que te banque, que te escuche, que te acompañe en estos procesos, puede hacer la diferencia. Acercarte a Dios puede hacer la diferencia. Dios está, creo yo, con brazos abiertos, esperando a recibirte. Está con brazos abiertos, esperándote así como estás, roto, quebrado, dolido, sufriendo. Él te está esperando, con ganas de escucharte, con ganas de abrazarte, con ganas de ver qué es lo que te está pasando. Antes veíamos el ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios, que a pesar de ser Dios, vino a esta tierra como ser humano y experimentó el mismo dolor y sufrimiento que nosotros. Ese es el Dios al que te puedes acercar, el que sabe cómo se siente el nudo en la garganta, el que sabe cómo se siente esa opresión en el pecho, el que vivió en propia carne lo que es sentirse solo y desesperanzado. Él también está ahí para escucharte y recibirte con brazos abiertos. Yo no sé si Él de un día al otro o con una simple oración va a sacar de vos el sufrimiento. Yo no sé si de un día para el otro todo ese dolor se va a ir. Lo que sí sé es que Él está ahí dispuesto a acompañarte en el dolor. Que nuestro Dios es un Dios que está presente aún en las situaciones más difíciles. Y que no te va a dejar solo ni sola, sino que va a estar ahí como refugio, como espacio seguro. A Moisés, a Elías que veíamos antes, quizás al instante no sacó su sufrimiento, pero a Moisés le trajo a Aarón para que lo ayude. A veces Dios pone en nosotros personas significativas para acompañarnos, para bancarnos, para ayudarnos en ese proceso. Por último, y ya cerrando, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad? Quizás hoy no te toque vivir alguna de estas situaciones particularmente, pero sí te toque estar cerca de personas que la están pasando mal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar frente a estas situaciones? A mí se me ocurren 4 ideas que son bastante básicas, probablemente nada nuevo, pero que no quiero dejar de compartirte. La primera, creo que, y esto que decía al principio, celebro que lo estén haciendo, poder tener información y capacitarnos sobre estas temáticas es fundamental. Porque conocer en profundidad de qué se tratan estas cuestiones nos ayudan a derribar mitos, barreras, prejuicios. Y no se pierdan el domingo que viene para profundizar un poco más al respecto. ¿Sí? Saber y conocer sobre estos temas nos ayuda a correr a un costado quizás ideas, pensamientos, preconceptos que tenemos que están bien, son válidos, pero no son los correctos o los adecuados. Tener información de calidad nos ayuda a acompañar mejor. En segundo lugar, podemos alentar a las personas a buscar ayuda. Cuando nos encontremos frente a personas que le estén pasando mal, poder alentarlos a buscar ayuda puede ser fundamental. Que como comunidad podamos tener redes de profesionales que estén capacitados, que sepan, que puedan abordar estos temas, creo que es súper importante. Al mismo tiempo, piensen lo siguiente. Yo creo que si acá entre nosotros hay alguna persona a la que le duela la muela, probablemente a nosotros no se nos ocurriría decirle, che, creo que tenés que orar más. Che, ¿cómo está tu relación con Dios? Che, ¿te estás congregando? Le diríamos, qué bajón, le ofreceríamos un ibupirac, le diríamos que vaya al médico, ¿no es cierto? ¿Por qué haríamos algo distinto con alguien que está pasando una situación delicada en cuanto a la salud mental? A veces pasa que son cosas que no se ven.
Entonces, creo que en vez de eso podemos decir, che, ¿pensaste en buscar ayuda? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas hablar con alguien? Entiendo lo difícil que debe ser atravesar una situación como la que te está tocando vivir. Tercer lugar, ser comunidades que fomenten contextos de contención y apoyo. Mi oración es que como iglesia en general podamos ser lugares que estén caracterizados por la escucha activa, por escuchar atentamente a las otras personas, que podamos acompañar, contener y bancar a personas que la estén pasando mal. Y esto es como comunidad, pero la comunidad se hace por personas individuales como vos y yo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Esto, escuchar con atención a alguien puede ser un gran regalo que le puedes dar a otra persona. Correr tus juicios a un lado y prestar atención, darle toda tu atención al que tenés enfrente, puede hacer una diferencia significativa. Poner tus consejos y las recetas que tenés aprendidas en pausa y simplemente mirar a los ojos a la otra persona y decirle que entendés lo que le pasa, también puede hacer la diferencia. Dejar de juzgar e intentar de entender genera puentes, nos conecta con los demás. Y por último, podemos mostrar compasión, ser compasivos. Nuestro Dios es un Dios de compasión. Dios en Éxodo se describe a sí mismo como un Dios de compasión. En otros pasajes habla de sí mismo como alguien lleno de compasión y misericordia. La compasión a veces se la confunde con la pena o la lástima. O a veces consideramos que es algo así como simplemente empatía. Pero la compasión es mucho más que eso. La compasión es una emoción que me permite primero ver el dolor de la otra persona. La compasión me permite ponerme en contacto con el sufrimiento de lo que le está pasando al otro. Dejar de ser indiferente. ¿Cuántas veces caminando por la calle vemos personas pasándola mal y simplemente somos indiferentes por lo ocupados que estamos? Bueno, la compasión mira el dolor, mira el sufrimiento, le presta atención, pero no se queda ahí. No es solo empatizar, no es solo conectar. La compasión es una emoción que tiene un componente de acción. La compasión me motiva o me tiene que motivar a actuar en consecuencia. La compasión me tiene que llevar a hacer algo concreto por el dolor y el sufrimiento del otro. Sentir compasión es ver el dolor ajeno, ponerme las zapatillas y entrar en el barro de la otra persona y hacer algo con ese dolor. Ser compasivo es también ser muy respetuoso del proceso del otro y saber hasta dónde y cómo acompañar. La compasión creo que nos ayuda a esto, derribar barreras y crear puentes. Nos permite dejar los juicios a un lado y practicar más la aceptación. La compasión nos ayuda a dejar de excluir para empezar a integrar, a incluir otras personas. La compasión nos lleva a actuar como Jesús, quien viendo el dolor de la gente, a mí no me deja de emocionar pensar en esto, que Jesús vio nuestro dolor desde el cielo y se hizo humano para dar respuesta a ese dolor. Y que Jesús estando acá se cruzó con un montón de personas que la pasaron mal, que los vio, les dio mirada e hizo algo en consecuencia. Con cada uno algo distinto. A un ciego le puso barro en los ojos, a otro lo acompañó hasta tal lugar. De diferentes maneras Él obró de manera compasiva. Dios nos llama a ser compasivos con los otros. Mi oración es que como iglesia podamos empezar a ser compasivos con los demás. O empezar no, seguir siendo compasivos con los demás.
Que como cantábamos hoy, el Señor despierte nuestras almas, nos active, abra nuestros ojos, que podamos ver el dolor ajeno y actuar en consecuencia. Y hasta acá hablé de la compasión y el dolor de los otros, pero la compasión también puede ser hacia uno mismo. La compasión también es ver mi propio dolor y actuar en consecuencia. Ser compasivo con mi propia persona. Que si la estoy pasando mal, que si estoy sufriendo, que si hay algo que me está doliendo, poder ver, aceptar ese dolor y poder, no sé, por ejemplo, tratarme como me gustaría que un amigo me trate, hablarme como me gustaría que un amigo me hable, acercarme a Dios en búsqueda de esa compasión. Yo no tengo mucho más para decir. Simplemente compartirles que ese es mi deseo y mi oración. Que nosotros como hijos de Dios podamos pedirle al Señor que despierte nuestros corazones, que nos movilice a poder ver el sufrimiento ajeno y propio y actuar en consecuencia. Que podamos ser una iglesia y que podamos ser personas que abracen a las personas que la estén pasando mal, que puedan generar espacios donde incluir a otros, donde acompañar a otros, que podamos ser un espacio de escucha, de contención. Quizás en una sociedad tan marcada por las diferencias y los individualismos, poder ser un lugar seguro para personas que la están pasando mal. El dolor es parte de nuestra experiencia como seres humanos. No podemos estar ajenos a eso. Jesús promete acompañarnos en ese dolor. ¿Me dejas orar? Papá Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de estar acá en tu casa. Gracias porque un domingo más nos podemos reunir para buscarte a vos como comunidad de fe. Yo quiero pedirte, Señor, que en esta tarde movilices nuestros corazones. Que a cada uno de nosotros nos muestres qué hacer, cómo actuar, de qué maneras podemos, de alguna manera, actuar en consecuencia con todo esto, Señor, que hablamos durante la tarde. Te pido que nos movilices a poder ser compasivos. Como dice tu palabra, que podamos ser compasivos, bienaventurados los que son compasivos porque serán tratados con compasión. Que podamos ser conocidos por un lugar que abraza, acompaña, sostiene a personas que no la están pasando bien. Que hoy, si no la estamos pasando bien, podamos encontrar tu abrazo, un lugar seguro, un lugar de calma. Gracias porque prometés estar con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. En tu nombre, Jesús. Amén. Solo me gustaría decir una cosa más. Sé que es un tema sensible y que puede despertar un montón de dudas y preguntas, y me hubiera gustado, como siempre siendo respetuoso con el tiempo, decir un montón de cosas más, pero iba a ser aburrido. Yo me voy a quedar acá hasta el final y no tengo problema de escuchar, de responder ahora o en la semana. Fer, Nati, los chicos tienen mi número, a recibir y poder contestar las preguntas, las dudas o pensar juntos lo que les parezca. Y los animo a que puedan seguir y estar en toda la serie porque creo que va a estar súper conectado a todo lo que pudimos empezar a hablar hoy. Gracias por el tiempo y el espacio.